Ok, ahí verifican si se está escuchando, ¿no? Para cerciorarnos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a terminar el capítulo número 12. Y justamente en la última y tercera parte de los versículos del 17 al 21. Luego que terminemos esta sección, si el Señor lo permite, la siguiente semana vamos a hacer una pausa y yo quiero introducir una enseñanza temática con un tema que se llama el discipulado. Y ese tema del discipulado es muy importante y de igual manera ser instruidos para entender el rol y a los cuales el Señor nos llama, especialmente a los varones. Es un tema, es para todos, pero especialmente para todos los varones, el discipulado bíblico. Entonces esperemos que va a ser de mucha edificación ese mensaje. Este último tramo de Romanos capítulo 12, seguimos en los principios éticos, en las responsabilidades que tenemos como cristianos, practicar y ponerlos en función, en acción. Y sabemos que hemos ido a través de toda la Escritura. En cuanto al libro de Romanos, hemos estudiado la soberanía de Dios, la salvación, la adopción del creyente, los beneficios del creyente. Pero acá el capítulo 12 es para refrescar nuestras mentes, hermanos, que nos muestra entonces que una vida transformada por la gracia de Dios, eso se tiene que ahora ver en las prácticas que un cristiano debe de mostrar. Si decimos con nuestras bocas que creemos en Dios, se tiene que entonces evidenciar o confirmar con los hechos. El libro de Romanos, ustedes bien saben, Pablo lo escribe para la iglesia de Roma, y es importante entender esto, hermanos, que esta iglesia vivía bajo el imperio romano, un sistema duro, hermanos, un sistema de mano de hierro. Era un ambiente hostil, era un ambiente pagano, y para muchos, por confesar que Cristo era Dios, que eso iba contra el corazón del imperio, porque el César se creía Dios. Entonces muchos terminaban como perseguidos, muchos escondidos. E incluso habían tensiones entre los judíos y los gentiles. Dentro de la iglesia también habían problemas. Entonces miraban a los cristianos de esa época, lo miraban como las ovejas negras de la sociedad. Aquellos que se levantaban contra la autoridad del César. Aquellos que iban contra lo no popular de la sociedad en ese momento. Entonces, entendiendo ese contexto muy rápido, y estos versículos que vamos a abarcar, hermanos, existía la tentación para la iglesia de devolver mal con mal. Tremendo. Una cosa es aprender la teoría y otra cosa es vivirlo y practicarlo, ¿verdad? Entonces, tenía la iglesia una tentación fuerte de devolver mal por mal. ¿Se imaginan los soldados viniendo y que cristiano lo agarraban, se lo llevaban, lo desaparecían? Hermanos, eso revuelve las emociones y los sentimientos y la naturaleza de defendernos. Estamos hablando del Imperio Romano. No era algo sencillamente de mantener algo privado, secreto en el corazón o en las cuatro paredes donde nos podemos reunir. No, hermanos, esto era una reacción natural en un contexto social y político que estaba existiendo Roma, hermanos. Estamos hablando del contexto histórico del libro. Y Pablo viene inspirado por el Santo Espíritu de Dios y le dice a la iglesia: no se defiendan.
pero afuera hay un monstruo que los que estaba comiendo. Y Pablo dice, no se defiendan. No a la violencia. Incluso no les llamaba a aislarse del mundo, sino los llamaba, ahora es donde lo que han aprendido y ven la soberanía, ¿verdad? Por eso es que vea el orden sistemático del libro, hermanos. Después que hemos visto la gracia, el evangelio, la adopción, la soberanía, nada pasa y todo lo que nos pasa es porque el Señor lo permite, ¿verdad? Para el beneficio. Entendiendo todo eso, entonces donde Pablo ahora le dice, ahora viene la realidad de salir y no aislarse, sino de enfrentarse a un mundo perverso que es radicalmente contrario a los principios bíblicos. Y ahora donde sale el cristianismo. Y esta ética, esto es lo que debemos de hacer, está basado, hermanos, en el amor, en la paz y en la justicia divina. Es lo que habla estos textos. Entonces, hermanos, entendemos que desde el versículo 9, ahí de Romanos 12, hasta el versículo 21, todo este capítulo se ha venido desarrollando exhortaciones de que tengamos amor sincero, no seamos hipócritas, ¿verdad? Servicio ferviente entre los hermanos, el trato entre los hermanos, que debe ser algo genuino. Y en los versículos estos, del 17 al 21, que es la última parte, vean que Pablo se está enfocando específicamente ahora en una respuesta. Pablo quiere que los hermanos tengan una respuesta. Y una respuesta delante de enemigos hacia nosotros. Personas que nos atacan. Entonces, en esta sección culmina con esta enseñanza igual práctica, que es lo que trata el capítulo 12, práctica, sobre el amor cristiano y cómo debemos de contraatacar. Atención, el punto no es quedarnos quietos. Es lo que vamos a estudiar, hermanos. Es lo que voy a ofrecerles, es la idea de que Pablo dice que sí hay que contraatacar, pero no igual que ellos. No igual que el mundo, el sistema. No igual como lo hacía el emperador. No igual como lo hacía la mano de hierro del ejército romano. No. La manera de contraatacar, hermanos, está puesta en el amor hacia aquellos que nos hacen daño. Esto no es normal, ilógico. Quiero enfatizar eso. Hermanos, no es normal amar a quien nos persiguen. Si me hacen daño, salen los instintos naturales ¿de qué? De defensa. Entonces, este amor que nos dice el Señor a través de Pablo es algo que va contrario a la naturaleza humana. Y esto lo que dice Pablo no es nuevo. Esto está en los evangelios. Y por eso es importante también entender sistemáticamente o ordenadamente los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se habla del evangelio, es la historia del evangelio. El libro de los Hechos es la progresión del judaísmo al cristianismo, la transición de la iglesia primitiva, cómo se practicaba el cristianismo. Pero cuando llegamos a las epístolas, por ejemplo, como Romanos vuelve otra vez a los 4 evangelios. Sencillamente lo que hace es que se profundiza y se enseña como doctrina, lógicamente. Por eso es que lo que Pablo está diciendo acá no es nuevo. ¿Quién lo dijo primero? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que acá está ya más ampliado, más sistematizado, más ordenado, más en ese orden armado para que podamos nosotros aprenderlo. Mejor dicho, que lo entendamos, guardarlo y ponerlo en la práctica. Entonces, la manera de cómo debemos de contraatacar es con amor. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a acercarnos al texto con humildad, vamos a leer esta sección del 17 al 21 y vamos a orar para pedir al Señor dirección. Romanos 12 del 17 al 21, ¿están conmigo? No paguéis, perdón, me detengo. Vamos todos a leerlo juntos, ¿sí?
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Dice la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a poder profundizarnos en estos textos, porque queremos aprender a poner en práctica lo que está en nuestro corazón y en la mente, pero llevarlo a los hechos. Y sabemos que la realidad de hacer esto no siempre resulta en que emocionalmente nos sintamos bien. Pero debemos de confiar en lo que tú nos dices y el consejo perfecto que nos das. Y que la venganza es tuya, Señor, no nuestra. Que confiamos y ponemos y damos este paso por fe de que tú nos cuidas. Porque si creemos que tú eres soberano y que estás en tu trono, sentado, gobernando, tú todo lo ves, Señor. Tú ves las justicias y también ves las injusticias, Señor. De tal manera que delante de ti es lícito desahogarnos. Sabemos que de esa manera es lícito llorar delante de ti, decirte lo que nos duele, decirte cómo nos sentimos, pero al final nos mantenemos resistentes y firmes, que creemos en ti y que guardamos la esperanza en ti y que sabemos lo que debemos de hacer y esforzarnos en seguir los pasos de nuestro Maestro, Cristo Jesús. Te pedimos que nos des claridad en este día tan importante que es para tu gloria, Señor. Hoy que resuena un día más, que hace más de 2000 años, resucitaste entre los muertos. Tu vida y la tumba vacía es señal y es el sello de que nuestra fe, que nuestra garantía de la fe que tenemos no es en vano. Mahoma no ha resucitado, Buda no ha resucitado, ningún hombre de este mundo, por elocuente que sea, no ha resucitado. Solamente eres tú, como la señal de que la convicción y la verdad de la palabra realmente no es en vano lo que estamos haciendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos dividir, como ustedes bien saben, lo hago con este propósito para que sea claro para todos nosotros, dividir los textos bíblicos, ¿verdad? Por ideas. Y les he dicho que las escrituras se dividen por secciones. Hay ideas centrales que uno extrae y se aplica el mensaje de la enseñanza. En esta sección del versículo del 17 al 21 no hay divisiones, o sea, los 5 versículos están conectados en una sola idea. Entonces, como los 5 versículos están conectados en una misma idea, yo de todos modos voy a hacer una división solamente para llevar un orden, pero nuevamente, el versículo 17 está conectado, está hablando y contestando, ahora les voy a decir la gran pregunta o la pregunta del millón. ¿Ok? Entonces el versículo 17 hasta el 21, todos es para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo debe el cristiano responder cuando nos hacen mal? ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer cuando nos hacen algo malo?
el versículo 17 hasta el 21, todos dicen y apuntan a esa pregunta. ¿Nos interesa? Sí, claro que sí. Porque no nos vamos ahora a ponernos una de que no sentimos nada. Sí sentimos, hermanos. Y es por eso que Pablo lo pone acá, y es por eso que el Espíritu inspiró a Pablo, porque esto es un mal que todos padecemos, en el sentido de que queremos hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Cómo debemos de responder cuando nos tratan o nos hacen mal? Cada mandato en el Antiguo Testamento, cada orden que podemos encontrar en todas las Escrituras, todo está subordinado a esta pregunta. Y por eso le dije en la oración final que hicimos ahora, que el Señor nos ayuda a seguir los pasos del Maestro, porque Jesús es la contestación de esta pregunta, porque Él siendo Dios en la carne, y Él siendo perfecto y justo y jamás pecó, y lo persiguieron. Y aún así vemos las respuestas del Señor, que ahora los vamos a seguir expandiendo o profundizando en estos textos. Entonces, esta única sección, esta unidad del 17 al 21, se trata es cómo podemos vencer el mal. No solamente es, ok, ya sé que los malos se van a portar conmigo mal, valga la redundancia. Y no es que nos quedemos, bueno, pues esto es lo que tocó, toca aguantar. No, la pregunta y lo que tratan los textos también, que hay una fórmula para vencer eso. ¿Ok? Mira, hermanos, ok, hermanos, a ver, vamos a ver qué cuchillos, qué armas nos saca. No. Vamos a ver entonces el texto. Y lo que podemos encontrar en esos versículos es que, hermanos, todo está basado en que no te puedes vengar, no me puedo vengar, debo siempre de buscar el bien al prójimo, pero entre comillas incluimos a quién más hay, al enemigo también. Y tercero, a confiar en la justicia divina. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cómo debe responder el cristiano al mal recibido? Y a ustedes le compartí la lámina del mensaje. Y por un lado está una espada con sangre, ¿sí? Justicia humana. Y por otro lado está la forma de actuar de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros listos para amar o estamos listos para odiar? En el sentido de devolver lo que nos han hecho. Vamos a ver. Entonces, en muchas versiones de la Escritura, de Romanos capítulo 12, me ha llamado la atención en que incluso en esta sección de Romanos 12, del 17 al 21, también muchas los llaman las marcas del cristiano. Me parece un buen título que lo otorga la misma, las resúmenes de las Escrituras, las marcas de un cristiano. Yo agregaría las marcas de un cristiano cuando sufre o cuando le hacen mal. Entonces, versículo 17, prohibición de la venganza y hay un llamado a hacer el bien a todos, dice el 17. El 18 dice, vivir en paz en lo que es posible. 19, dejar la venganza. 20, el bien que haces, Dios lo usa para despertar o juzgar. Luego vamos a ahondar en lo que significa ascuas de fuego, eso lo vamos a ahondar. Pero ese es el 20, que lo que Dios puede hacer cuando nosotros combatimos con el bien al mal, entonces puede hacer dos cosas, despertar a la persona o juzgar a la persona. Y el último versículo, que es un resumen, una síntesis, un resumen, que la mejor venganza que podemos hacer, si nos queremos vengar, nos vamos a vengar haciendo el bien, hermanos. Es un antónimo que no está bien clasificado en la gramática española, pero porque venganza es negativo y bien es algo positivo. Pero vamos a llamarlo, si los queremos vengar, nos vamos a vengar haciendo el bien. Entonces, versículo 17, todos los ojos acá, solamente el texto 17, que acá trata sobre la prohibición de la venganza
y llamado a hacer el bien a todos. Lo primero que Pablo nos dice que es, no paguéis a nadie mal por mal. Y luego dice, al contrario, procurad lo bueno delante solamente de los que te aman. ¿Dice eso? Procurad lo bueno solamente con los hermanos de la iglesia. ¿Seguro que no dice eso? ¿O no estoy con los lentes puestos realmente? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si dijera los hermanos, estuviera más, pasable. Y aún así fuera difícil, porque la Escritura dice que tenemos que nosotros, los hermanos, soportarnos los unos a los otros. O sea, no todos somos perfectos. Entendemos eso. La prohibición de la venganza, está muy claro comenzando el versículo. Está prohibido vengarnos. ¿Ok? Está prohibido vengarnos. ¿Por qué? Porque esto revela el carácter de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Éxodo 34, 6 al 7, que Él es justo. ¿Ok? Pero también que Él es paciente. Y dice Éxodo, que ¿de quién es la venganza? Del Señor, no nuestra. Entonces, nuevamente, Él es justo y Él es paciente. No los voy a citar por el tiempo, pero igual les voy a mandar el resumen. Espero que les esté siendo edificación los resúmenes que les estoy mandando por escrito, porque ahí cuando estoy citando Éxodo 34, habla justamente eso, que Dios es paciente, Él es misericordioso, pero luego también dice, pero también Él se venga y visita hasta la tercera y cuarta generación. Pero es Él, es Él. Entonces, sabiendo, hermanos, que el Señor nos llama a que tengamos y sigamos a nuestro Padre Celestial, porque la Escritura dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, si Dios ama, y como el hermano Henry leyó el texto bíblico de Lucas, Dios siendo bueno saca el sol para los... También debemos de hacer lo mismo. Entonces, ustedes dirán, ¿qué hermano? Dice la Escritura que tenemos que imitar a Dios. Bueno, Dios ama y es paciente, pero también se venga. Bueno, atención. Nosotros debemos de imitar al Señor, seguir los pasos del Señor, en el sentido de que nosotros debemos de amar a todos, aunque aquellos que nos hacen mal nos hagan lo que hacen nos pueda afectar, debemos de amarlos, pero no podemos vengarnos porque esto es un atributo único y exclusivo de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo, hermano? ¿Que la venganza es un atributo? Sí, de Dios. Cuando hablamos que Dios, otro atributo que nos gusta mucho, o mencionar o enfatizar mucho de Dios, Dios es todopoderoso. ¿Eso es un atributo de quién? Solamente de Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Más nadie puede estar en todos lados, solamente Dios. Entonces, la venganza es un atributo de Dios. Porque la Escritura dice que Él es un Dios de venganza, pero es Él, no nosotros. Entonces el punto es que cuando un hijo de Dios que lo ofenden, lo persiguen y nos pica las manos y los pies por defendernos, en otras palabras, significa queremos usurpar el lugar de Dios. ¿Sí ven? Queremos usurpar el lugar de Dios. O sea, no haces falta tú, yo lo voy a hacer. Eso es un pecado. No podemos usurpar lo que le corresponde ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta prohibición? El Hijo de Dios refleja a su Padre Celestial cuando responde al mal con bien, en esa parte, no en la venganza. Entonces, cuando Dios, Él es paciente y Él es misericordioso con todos, es lo que sí, esa parte debemos de imitar. ¿Estamos? ¿Qué debemos de imitar? Si se portan mal con nosotros, si nos lastiman, si nos persiguen, como pasaba de repente en el Imperio Romano, ¿qué tienen que hacer los cristianos?
Tenía que amarlos, bendecirlos, orar, pero como aprendimos la semana pasada, no solamente bendecirlos de boca para afuera. Tenemos que esforzarnos en el corazón a adiestrarlo para que también desee bendecirlo. Y eso es difícil, pero este es el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero si nos lastiman, y la palabra dice que no puedo vengarme, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sencillamente en la venganza nos tenemos que quedar quietos, decimos en Venezuela, quietos como en la cédula, o quietos como en la foto que podemos tener, y dar un paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe? Es un paso de fe. ¿Cuál? Saber que aunque me pica las manos, los pies, mi boca, de querer hacer justicia, debo de confiar de que Él lo hará. Dios es un Dios de justicia, hermanos, dice la Escritura. No es que los malos prosperen y como que Dios se hace de la vista gorda. No, Él lo observa, hermanos. Pero Él sabe qué es lo que va a hacer con los que persiguen y ultrajan y oprimen a los indefensos. ¿Qué debemos hacer? Es un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? Lo voy a perdonar, yo no voy a tomar venganza. Y por eso el mundo, cuando escucha ese tipo de conceptos, dice, ya, ¿cómo así? ¿Cómo que no te vas a defender? Bueno, sí, es un acto de fe. Eso lo va a dejar en las manos del Señor. ¿Por qué? Dice Deuteronomio 32:35, porque confiamos de que Dios hará justicia. ¿Ok? Confiamos de que Dios hará justicia. La iglesia, hermanos, imagínate la iglesia de Roma, con este tipo de información que le estoy dando, es lo que le daban a la iglesia de Roma, Pablo. La iglesia es un y debe dar testimonio público de esta gracia, de este mandato que nos está diciendo la palabra. O sea, no es que, ok, lo voy a bendecir, pero nos vamos a esconder y pasar desapercibido. No, la iglesia, ¿qué nos dice la Escritura? Que la iglesia es luz. ¿Y qué es lo que vas a reflejar afuera? Bueno, justamente esto, que cuando el mundo vea cómo nos persiguen, nos ultrajan, nos golpean, yo tengo que amarlos y orar el bien por ellos. Y en mi mente saber que, Señor, tú solamente sabes que me hicieron una injusticia, dejarlo en las manos de Dios. Hay que hacer público esa gracia, porque fue lo que Cristo hizo. ¿A qué vino Cristo, hermanos? Cristo vino a salvar lo que se habían perdido. Prostitutas, pecadores, asesinos. Y Él vino para con ellos. Y los dijo y lo anunció. Por eso el texto dice, versículo 17, ¿qué dice? Hermanos, tenemos que hacer esto que delante de todos los hombres. ¿Cierto? No amarnos solamente de la iglesia, no. Eso es algo que sale fuera de la iglesia, de las paredes. La respuesta ante el mal no es algo privado, hermanos. Es algo que se muestra el reino. Eso es mostrar el reino de los cielos que se ha acercado, que ya está acá, ya está plantado. La iglesia debe de practicar el perdón y debe de practicar hacer el bien como discipulado, ¿Por qué? Porque Gálatas 5, 22, 23 nos dice que es ser una persona regenerada. Está llena del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O como lo dijo el predicador Martin Lloyd-Jones, y cito, la reacción natural es instintiva, pero la reacción cristiana es sobrenatural. Fin de la cita. Escuché lo que dijo Martin Lloyd-Jones. La reacción natural es instintiva de defendernos.
Pero la reacción cristiana, que cuando nos abofetean, nos persiguen, nos ultrajan, nos asesinan, la respuesta es sobrenatural. Cuando hablamos la palabra sobrenatural, es que no es natural. Y para que esto sea posible, no es por nuestras propias fuerzas, es porque Dios tiene que hacer ese cambio interno. Si Dios no cambia mi corazón, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Entonces, hermanos, ser cristiano no es ser pasivo, no es estar quieto. Ser cristianos es algo activo, es algo que se tiene que ver. Y eso es lo típico que escuchamos, y con razón lo escuchamos desde afuera. Dice que es cristiano, pero mire lo que hace, mire lo que dice, mire cómo se comporta. ¿Con razón lo dicen? ¿Qué podemos decir? Nada, tienen razón. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos mostrando realmente la ética bíblica en lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué Cristo impactaba? ¿Por qué Cristo impactaba? Porque Él realmente hacía visible lo que el Padre lo mandó con esta orden a hacer acá, que era amar a los malos, a nosotros. Y Pablo, es donde Jesús dice, si ustedes aman a sus propias familias, eso no es nada del otro mundo, es lo que hace incluso, dice, la gente mala. ¿Cierto? Es el instinto normal, natural. Pero amar a quien nos persiguen, esto no es normal, en otras palabras. Normal en los parámetros humanos, pero es lo normal en el estándar del carácter de Dios. No sé si usted una vez les comenté, la típica respuesta, bueno, yo que antes era ateo, la típica respuesta, por ejemplo, del mundo que estamos hoy sumergidos, al igual no ha cambiado. Hemos cambiado de moda, hemos cambiado de tecnología, pero los problemas persisten de lo mismo. Hermanos, guerras, rumores de guerras, asesinatos, los indefensos perseguidos por los poderosos y todo el caos que vivimos en todas partes del mundo. Pongamos el nombre que le pongan, estamos en un mundo sumergido lleno de maldad. Y lo típico que uno escucha es, si Dios es verdadero, ¿qué dicen? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esto? Pero digo, ¿dónde está Dios? ¿O por qué permite esto? Y una vez un pastor le hicieron esa pregunta. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no mire la maldad que existe? ¿Por qué no acaba con los malos? Y le dice el predicador, porque comenzaría contigo. Porque creemos que los demás son malos, pero no vemos nuestra condición y quiénes somos, hermanos. Y esa es la muestra. El Señor tuvo la potestad de hacernos polvo desde miles de años atrás y no lo hizo, hermanos. Versículo 18. Vivir en paz en lo posible. Es interesante este versículo, vivir en paz en lo posible. ¿Cómo comienza? Si es posible. ¿Qué significa eso? Que en parte somos responsables, pero hay otro factor que se sale de nuestro control. Eso nos da alivio en esa parte, ¿verdad? Si es posible, dice, en cuanto, acá está clave, en cuanto dependa de quién. O sea, eres responsable hasta cierto punto. Estad en paz con los hermanos de la iglesia. ¿Con quiénes? Pasa lo típico en las iglesias. Hay hermanos van a las iglesias y se aman y amén y aleluya y gloria a Dios y usan todas esas palabras de eslogans. Pero donde viven, donde están, son unos ogros. Y escuchamos testimonios, porque en sin fin no va a caer, pero hay muchos testimonios y dicen que son cristianos. Y están en las iglesias y cantan y brincan y etcétera, pero yo no veo visible eso acá afuera. Yo no veo eso.
Hermanos, hay algo triste, y luego rapidito como ejemplo aquí conmigo, hay muchas cosas y tengo la tentación de expandirme en esos puntos. Nosotros donde vivimos, en un apartamento que ya se fueron una familia, en parte se fue una familia, supuestamente cristianos. Se va la mamá, se va la hija, al papá del Señor lo abandonaron. Y tiene hasta cierta fecha ahorita que tiene que irse. Imagino que no se ha ido porque no ha encontrado dónde irse. Y de repente lo más seguro es que de repente buscará o es la calle o un ancianato o algo. Pero la mamá y la hija, cristianos, entre comillas, ¿no? Y lo más seguro es que si uno tuviera la oportunidad de sentarse con ellos, me van a sacar una lista de, no, es que es grosero, es que... Van a sacar la lista. Pero a pesar de eso, aunque sea cierto, ¿qué no dice la palabra? Amad a los que os persiguen. O sea, no es justificativa, hermanos. Entonces, cuando el mundo ve eso, con razón, dicen, esto es una bola de hipócritas. Porque el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que hacemos. Por eso el texto, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces este versículo expresa una ética, otra vez la palabra ética cristiana, profundamente enraizada en la naturaleza de la reconciliación. O sea, cuando yo, hermanos, busco la paz o debemos de buscar la paz con todos, estoy mostrando lo que Dios hizo. No era el Padre a través de Cristo reconciliándose con el mundo, dice el texto. Debemos entonces en esa parte ser visibles en ser pacificadores. ¿Por qué? Hermanos, nosotros que creemos que fuimos justificados por la fe en Cristo, sin contar las obras, porque si contamos hermanos, si contamos las obras, pues todos tenemos lo que llaman rabo de paja. Pero las obras el Señor no las cuenta. Entonces, el Señor nos justifica, nos perdona, siendo unos miserables pecadores. Le hemos escupido al Señor, hemos ofendido al Señor, hemos abofeteado al Señor, hemos insultado al Señor, hemos ignorado al Señor y aún así el Señor nos ha recibido. Eso nos gusta, pero hacerlo con los demás es donde a muchos no nos cuadra. Entonces, eso dice mucho del carácter, si estamos en el Señor o no estamos. Porque el que ha nacido de nuevo, no es que le va a ser fácil porque la vieja naturaleza está en nosotros, pero tiene que justamente también reflejar esto, hermanos. Si yo recibí por gracia la salvación, siendo yo un miserable pecador, o sea, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Esa frase cuando dice, si es posible, Pablo está diciendo, y él reconoce la realidad del mundo, hermanos. ¿En qué sentido? Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo perverso. Estamos en un mundo que en muchas cosas es injusto. Y aunque quisiéramos nosotros tener paz con todos, hay ciertas cosas que no podemos controlar. Mira, hermanos, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Jesús, de Él todo fue bueno, perfecto, justo, misericordioso. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús, verdad, hermanos? Para no mencionar cualquier otro hombre que haya hecho buenas obras, pero el emblema es nuestro Señor Jesucristo. Todo bien, todo perfecto, todo bondadoso, hermanos. Y no le caía bien a todo el mundo. ¿Cierto? Lo odiaban a Jesús. Por eso dice el texto, si es posible. Analicen esto, hermanos. A veces el odio puede venir solamente por el hecho que tú eres cristiano. Con eso se enciende la mecha, hermanos. El hecho de tú ser cristiano puede ofender a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros familiares.
Eso pasaba, bueno, yo lo viví mucho en nuestros pueblos y ustedes de repente también lo han vivido. De repente estábamos afuera, tomamos, nos emborrachamos, hacíamos lo que hacíamos y todo bien, pero el momento que tú te dices, ¿sabes qué? Me identifico con la fe, yo soy cristiano, eso es como que le echo agua hirviendo a esa gente. ¿No les ha pasado eso? Al menos no a todos, pero a mí me ha pasado eso, o me llegó a pasar, mejor dicho. O sea, ve normal actuar como se actúa, pero el momento que tú dices, eres cristiano, ya el hecho de decir que tú eres cristiano, eso les ofende. Ya crean obstáculo. Y por eso la palabra que dice, te abandonará tu mamá, tu papá, te puede abandonar tus hijos. Y dice el texto, pero yo te recogeré con todo. Dice la palabra de Dios. Entonces el odio puede venir sencillamente por decir, soy cristiano. O como dijo Charles Hodge, y cito, el creyente debe amar la paz, pero nunca a costa de la verdad. Hay una paz falsa que es enemiga del Evangelio. Fin de la cita. ¿Por qué les toco esta cita? Porque justamente cuando tocamos el tema de la paz, es un arma de doble filo. A veces buscamos, o a veces podemos inclinarnos a pensar que queremos la paz, aún poniendo en tela de juicio o ignorar la verdad bíblica. Y eso es algo que no se puede negociar. Hay ciertas cosas que no podemos negociar, ¿cierto? O sea, me están apuntando, no he pasado esa situación, hermanos, pero una pistola, diga, niega al Señor. O sea, bíblicamente es algo que por el momento de la paz y reconciliación con el verdugo, etcétera, alguna hipótesis, yo no voy a decir, ok, lo niego, y luego me reconcilio. Hay cosas que no se pueden doblegar. Entonces dice, el creyente debe de amar la paz, pero una paz no que ponga en tela de juicio la verdad. Por eso que la Escritura nos dice, Jesús dijo, acá viene esto, cuando Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a poner hijo contra padre, a hija contra madre. Uno dice, ¿sabe que son textos que casi no se mencionan? Porque siempre se presenta, y es verdad, Jesús es amor, misericordioso, pero tampoco no se ve que Jesús es la misma persona que dice que Él no vino a traer paz. O sea, paz en el sentido, como dice Charles Hodge, una falsa paz. O sea, que yo prefiero estar bien con mi familia, pero que eso me toque a mí. Negar al Señor, prefiero estar en guerra. ¿Me explico? O sea, porque el Señor vale, en ese sentido, lo vale todo. Y mi familia, en ese sentido, no puede usurpar lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere todo de nosotros. Si no estamos claros que el Señor no quiere una parte de ti, sino que lo quiere todo, hermano, entonces es de aclarar, no vas a cumplir ese requisito. El Señor lo demanda todo. ¿Se acuerdan los 2 hijos que el papá ya había muerto, lo iban a enterrar? Señor, nosotros te vamos a seguir, pero danos chance de ir a enterrarlo. Y el Señor hubiera dicho, ok, voy a aprovechar. Me siento acá en la piedra, vayan y se despiden y yo aprovecho y descanso un rato. ¿Hizo eso el Señor? De una les dijo, los bajó de la nube. Deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando del papá, la familia, la mamá, los hermanos, tíos, todos quebrantados. El papá murió, etc. Y el Señor le dije, deja que los muertos entierren a los muertos. Ustedes vengan y sigan. Hermano, ¿qué está diciendo eso? Imagino, y lo triste, la historia termina triste. Porque ¿cuál fue la elección de los hijos? Querían seguir al Señor, pero se fueron cabeza abajo a donde la familia. Porque si se hubieran ido con el Señor, la familia, ¿qué hubiera dicho? Muchas cosas. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías.
Ese hombre irrespetuoso es el Mesías. Llegó y mire, estamos en el dolor ajeno, no lo respetó. Y se llevó a dos de los muchachos, se los llevó. Qué hombre tan diferente, tan frío, tan sin corazón, de no sentir por el bien ajeno, que si tuvieran nuestros zapatos, etcétera. Ese tipo de discurso. Dividió la familia. Lo prefirió un extraño antes que al que sudó y se sacrificó y trabajó y trajo la comida a la mesa. Eso no es en los discursos que escuchamos hoy en día, pues. Y quisieron la paz es mejor con la familia que estar, y lo más grave, seguir en enemistad con Dios. Sin embargo, entonces, cuando dice el texto, dependa de vosotros, responsabilidad activa nuestra. Responsabilidad activa nuestra. Sí, hay una parte que depende de nosotros. Nosotros podemos decir, mira hermanos, a veces en muchas circunstancias podemos evitar conflictos, ¿verdad? Podemos. Hay otros momentos que de repente el conflicto llega a nosotros. Si llega a nosotros, tú no eres culpable de eso. El punto cuando somos culpables es cuando o alimentamos el conflicto o buscamos el conflicto. Por cuando dice, cuando depende de vosotros. Y si, mire hermano, y si la palabra nos está diciendo esto, quiere decir que hay cristianos que sí buscamos a veces el conflicto. Y si buscamos el conflicto significa que es porque todavía somos entonces cristianos, pueden ser inmaduros. Pero también en palabras rojas puede ser que puede hacer señal que también es que no eres cristiano. No quiero ser enfático y que, no, es que creó una revuelta, no, ya no es cristiano, no, puede ser un cristiano inmaduro y necesita madurar para dejar eso. Como también puede ser, si lo sigue practicando todo el tiempo y conflicto y guerras con todo el mundo y chisme y cosas por el estilo, entonces puede ser entonces que no sea cristiano. El cristiano puede no lograr la paz con todos. Intentarlo lo hacemos, lo esforzamos en hacerlo, pero puede ser que no lo consigamos con todos, hermanos. Recuerda, hay muchos factores que ya están fuera de nosotros. Entonces, nosotros no podemos lograr la paz con todos, pero lo que sí es muy claro, donde somos responsables, es que nosotros no podemos ser la fruta de la discordia, o sea, el iniciador del conflicto. En eso somos responsables. Cristo vivió sin pecado y aún así fue perseguido. Nunca causó división por carnalidad, por egoísmo, y eso es lo que debemos nosotros de buscar. Entonces, el carácter del creyente, del cristiano, es que debe ser que un pacificador, no un provocador, no un revolucionario, en los sentidos bíblicos que estamos aplicándolo. Una iglesia saludable es una iglesia que es pacificadora, no contendiente. No queremos boxeadores. Entonces, la paz, mira hermanos, cuando la iglesia, cuando los hermanos buscan paz, es señal que esa iglesia o ese hermano es maduro. Porque muchas veces tendré que yo doblegar, aunque tenga la razón, en base a la paz. Entonces, por eso que les mencioné ese pensamiento de Charles Hodge, que si no es de negar un fundamento doctrinal verdadero, o sea, hay cosas que debemos de otras cosas de doblegar. Sí, por el bien de la paz, hay muchas cosas que doblegar, hermanos. Porque si no doblegamos, entonces es imposible la reconciliación. Un matrimonio es imposible que pueda perseverar en el Señor, como hablamos la semana pasada. Es imposible que persevere si no están dispuestos a humillarse los dos. Porque si ninguno se humilla y este no es que le saca los trapos sucios a este y este eso es contienda. O sea, entonces, ¿quién va a doblegar para que las cosas se solucionen? Y es el punto, ni que de repente ninguno lo va a querer. Pero si somos cristianos tenemos que buscar. Y si el otro en un punto está actuando más inmaduro, entonces el otro tiene que regularizar la situación. Si no, entonces terminamos en lo que hoy es algo cotidiano y el pan de cada día.
¿Qué cosa? Terminan en divorcio. Y el problema no es eso. El problema es que donde vayamos, el problema está acá, hermanos. Un creyente maduro prefiere perder una discusión que destruir la paz. Es preferible perder una discusión que destruir la paz. Entonces, hermano, si yo cedo, eso no se ve a mí como en debilidad. No, es sabiduría. Porque estás actuando ¿por qué? Por amor. Por lo que la palabra te dice, que debemos ser ¿qué? Pacificadores. Entonces, atención, nuevamente con el cuidado. No toda división es por doctrina. Porque si hablamos, mire cómo lo podemos torcer, ¿no? En el sentido de que, ok, entonces el Señor nos llama a la paz. Entonces, si es a la paz y no hay división y el amor, entonces me uno con herejes y con personas que creen cosas extrañas o con mormones o cosas que lo podemos aplicar. No, hemos dicho, hay verdades que no podemos doblegar. La palabra habla de que Dios, el Señor Jesús, en Juan 17, Él no oró, dijo, Señor, oro para que ellos sean uno, pero uno en la verdad, no uno en un ecumenismo. El ecumenismo es, traen a Buda, al católico, al mormón, al testigo de Jehová, al evangélico, al bautista, y todos oran al Señor. Entonces la pregunta teológica es, ¿Dios a quién escucha? No, es que es lo mismo, no es lo mismo. Porque se debe de adorar, se debe de buscar, se debe de seguir al Señor como Él lo dice, no como yo creo que es como lo tengo que hacer. Porque ¿quién pone las reglas? Él. Entonces es un balance que hay que tener cuidado con la cuestión de la paz, hermano. Entonces, no toda división es por doctrina. Entonces, si tú estás claro de que no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de repente de una discusión en la iglesia, unos hermanos, y para solucionar, entonces tiene que doblegar. Y ahí termina el asunto. Ahí termina. Entonces, examinemos nuestros corazones. ¿Estamos defendiendo la verdad? ¿O estamos defendiendo el ego? El ego. Es una diferencia, hay una gran diferencia. Entonces, el cristiano maduro evita hablar mal del otro hermano. Incluso cuando tiene razón, evita hablar porque es pacificador. La paz también se construye con silencio. Un silencio, no el silencio de que omite, no, el silencio que construye, porque no está cediendo a hablar mal de otro hermano. Recuerden, otra característica de los creyentes genuinos. Son pacificadores, como bien ya lo hemos dicho, pero los pacificadores no toleran el pecado. ¿Ok? Pero tampoco destruye la verdad. Por ejemplo, el día de ayer, algo que me hirvió la sangre, con este punto lo estoy diciendo, escuchen bien, lo vuelvo a repetir, te quise leer la ilustración. Los pacificadores no toleran el pecado, pero tampoco destruyen la verdad. El día de ayer, en las redes sociales vi algo que hermanos, me hirvió la sangre, de una mujer que dice ser pastora, y dice esta mujer, con lo que está pasando acá en Estados Unidos, dijo, si llega una persona indocumentada acá, cuidado, no los voy a recibir. Al contrario, lo estoy advirtiendo, si llegan, no los voy a recibir, no los voy a proteger, porque Romanos 13, no voy a quebrantar la ley. Yo mismo los denunciaría con ICE. Lo dijo así. Yo me quedé. Ahora, cuando ella cita Romanos 13, correcto, es una ley. Y el cristiano, nuevamente, ¿qué dije? El pacificador no va a tolerar el pecado. O sea, no vamos a nosotros a promover la violación de la ley. La palabra nos llama a proteger la ley. Pero así como la ley está en ese estándar, la escritura que lo pone,
también la misericordia está en el mismo nivel y estándar que la ley. Entonces, en el momento yo le dije, Señor, que eso sea la evidencia para que esa iglesia todo el mundo se levante y se vaya. La iglesia está para proteger, para cuidar al indefenso. Si Jesús le trajera, yo le diría a esa mujer ahí, yo le dijera, hermano, imagínate que le vamos a poner la ilustración, quita al inmigrante con la condición que está, y lleguen los fariseos a esa mujer, lleguen los fariseos con la mujer adúltera, que quebró la ley de Dios, la ley. Y Jesús nos está diciendo, ¿cómo hacemos para liberarla? Porque no, hermano, Jesús nunca dijo que quebrar la ley estaba bien, no, está mal. Pero vea la sabiduría de nuestro Señor. El que esté libre, lance la primera piedra. Esa es la sabiduría del Señor. O sea, ni promovió quebrantar y al mismo tiempo la defendió. Impresionante. Pero si hubiera sido la mujer en esa situación, pobre mujer, la cuelga, hermanos. Hay que ser sabios y cómo aplicar las escrituras sin distorsionar las escrituras. Versículo 19. Dejar la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es un texto que está muy claro, ya lo mencionamos en el versículo 17. La venganza es un trono que solo lo ocupa, ¿quién? Dios. ¿Saben por qué? Aparte que es un atributo de Él, ¿saben por qué es algo que la venganza es de Dios? Porque la justicia nuestra, cuando nos hacen algo malo, la justicia nuestra va a ir muchas veces distorsionada. Porque nuestro corazón de por sí ya está inclinado a lo malo. Entonces, cuando queremos buscar justicia, nos podemos exceder. Y terminamos no ya haciendo justicia, sino aplicando también injusticia a la otra persona. Porque no estamos regularizados por el pecado. Por eso es que la venganza es de Dios, porque el Señor no tiene pecado. Y Él sabe cómo aplica la justicia sin distorsionar y caer en la injusticia. Entonces es importante entender esto, y por eso es que nuevamente saco la ilustración de lo que está pasando. Por un lado, por eso es que cuando incluso la justicia del hombre, la justicia de un gobierno es imperfecta, hermanos. Porque por un lado, X gobierno puede estar queriendo hacer justicia porque esto han quebrantado la ley. Pero como dentro de esa intención, no sabemos lo que está dentro del corazón, porque me cayó mal, porque por la raza, cosas por el estilo, no puede entonces aplicar de que llega al punto donde corta a todo el mundo por igual. Por eso es que la venganza es de Dios, no nuestra. Debemos dar entonces lugar a la ira de Dios como un acto de fe. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es muy importante. El versículo 20. El bien que haces, Dios lo usa para despertar o para juzgar. Dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Entonces, el bien que haces a tu enemigo puede ser usado, dice el texto, puede ser usado para dos cosas. Entonces, no es quedarnos quietos. Cuando nos hacen mal y tú le das de comer y tú le das de beber y tú haces lo que la Escritura dice que Jesús hizo también con los enemigos, dos cosas pueden ocurrir. Dice el texto. Uno es, o le pones ascuas, bueno, mejor dicho, en ambos le pones ascuas de
fuego sobre su cabeza. La palabra de ascuas en el griego es anthrax. Significa es carbones encendidos sobre la cabeza. Ahora, esos carbones encendidos sobre aquella persona que está haciéndote una persecución causa dos cosas. Una es que su conciencia se derrita, en el sentido de que vea cómo está actuando el que yo estoy persiguiendo, y eso da el beneficio a que crea en el Señor, o sea, lo pueda derretir en ese sentido, o las ascuas, los carbones encendidos, se pueden estar acumulando para el momento del juicio final y el Señor haga su justicia plena y lo manda a la condenación eterna. ¿Ok? Entonces, ven nuevamente atención en el texto. Dale de comer, dale de beber, porque le pones ascuas, montarán a su cabeza. O se convierte la persona, o simplemente acumula más riqueza en el sentido negativo para el día de la ira. Entonces, el bien que haces a tu enemigo puede ser usado por Dios como juicio o como conversión. El Evangelio no solamente prohíbe el mal, sino que nos manda a ser nuevamente activos en el bien, incluso aquellos con los que no lo merecen. Nosotros no merecíamos nuevamente ser perdonados y el Señor nos perdonó. Entonces, como nosotros no merecemos gracia alguna, Cristo nos dio pan de vida mientras aún éramos enemigos. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, yo y tú, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos. ¿Y cómo no vamos a reflejar entonces la misericordia para con los enemigos? Esta conducta, nuevamente, no es natural. La manera de identificar a una persona no creyente es cuando justamente hace eso. Amo a quien me ama y persigo a quien los que persigo. Es lo normal. Eso es la característica de una persona no regenerada. Pero aquel que ama a quien me persigue, entonces digo, no, acá está la obra de Dios. Porque no está actuando de la manera como el ser humano naturalmente actuaría. Jesús oró por quienes lo estaban crucificando. ¿Sí lo ven? Esteban, el primer mártir en el libro de los Hechos, mientras que lo estaban apedreando y de repente piedras venían y le abrían la cabeza, el cráneo, cosas que... ¿Cómo sería una escena como esa? Matarlo a punta de piedra, hermanos. Y Esteban oraba por los que le estaban golpeando. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué hace un cristiano? Imita al Señor. Entonces, la iglesia no responde como el mundo. No anula al enemigo. Lo sorprende con misericordia. ¿Por qué cree que en cualquier sociedad, cuando hay una injusticia, se arma el caos? ¿Por qué cree? ¿Por qué se arma el caos? Porque hay una parte que puede ser que está haciendo algo injusto y la otra parte no se queda atrás, contraataca. ¿Lo ven? Y en ese punto, al que cree que tiene la razón sigue atacando y los que están siendo ofendidos dicen, no, tenemos que contraatacar, si no nos va a dominar. Ese es el punto. Y en la fe cristiana dice, no, tenemos que doblegar. Y si doblegamos, le ponemos ascuas sobre sus cabezas y esas ascuas o esos carbones o los convierten porque ven la conducta que no es natural o sencillamente siguen empecinados y siguen entonces acumulando juicio. El mundo, hermanos, se quedaría sin palabras si realmente, bien, escuchen, mediten eso, el mundo se quedaría, hermanos, impactados, en silencio, si nosotros respondemos con compasión cuando nos dan odio. Yo me acuerdo una anécdota, es un ejemplo muy pequeño, pero mi abuelo, por parte de mi mamá, él ya falleció. Y mi abuela es de un carácter ataviva y es un carácter a veces fuerte. Y cuando estaba en vida, y por X cosas, situaciones de pareja, de repente algo que mi abuelo hacía algo mal y seguía mi abuela. Taca, 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 peleando, discutiendo. Y mi abuelo se quedaba callado.
en ese sentido, se quedaba callado. Y yo me acuerdo, y les traigo esto porque mi abuela decía esto. Mi abuelo se llamaba Felipe. Decía mi abuela, a mí lo que más me enoja de todo, decía, es que Felipe no me contesta. Estoy peleando sola. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando la jaladera, o sea, también. Y mi abuelo no era cristiano, era porque su carácter de repente era tranquilo, y eso de repente en ese sentido dominaba eso. Eso no lo hacía cristiano. Pero doy un ejemplo, es eso. Hermanos, nosotros la manera como nos pueden atacar y decir, y si nosotros respondemos es con compasión, con misericordia, con silencio, con bajar. Eso el mundo va a decir, ¿qué está pasando? Lo que hace es que sencillamente comienzan a ocurrir eso, las ascuas, la conciencia. Entonces Dios puede hacer que nuestra generosidad derrita un corazón por misericordia. O combustible. Carbones, cuando están apagando, le echa un poquito de, nosotros decimos queroseno, ¿cómo le dicen? No sé cómo le dirán. El queroseno líquido y un poquito de humo, ¿y qué pasa? Eso agarra fuego para juicio. Hermanos, es importante para terminar que la iglesia es el poder de Dios en la tierra de hacer el bien al enemigo. La iglesia es el organismo, la iglesia es la representación del Dios invisible acá, al menos en la tierra. Somos los embajadores del Señor, y que si hacemos y hablamos y somos pacificadores y realmente alumbramos al mundo que está en caos, y de ello no se puede esperar que una de las partes doblegue, porque también está igual que el otro. Si la iglesia hace su función y alumbra y anuncia, entonces ese es el poder de Dios, donde entonces podemos ayudar al enemigo a que pueda encontrar a Cristo. Esto lo hace el amor de Cristo. Y el amor de Cristo vence sin armas, derrite corazones sin violencia, hermanos, salva sin odiar. Hermanos, a veces solamente una sola frase, dicha con amor de la verdad del Evangelio, puede abrir la grieta de un corazón duro, hermanos. Duro. En el último versículo, no lo voy a expandir más porque es una síntesis, el 21. Es un resumen. ¿Qué dice el 21? La mejor venganza es hacer el bien. Está diciendo que hay una respuesta. Sí debemos de contraatacar, pero con bien, con amor. No al mismo nivel que ellos. Por eso dice el 21, no seas vencido de lo malo. ¿Cómo sé que soy vencido? Cuando actúo igual que ellos. Ya estás vencido. Ganó el mal. No seas, es un imperativo, no seas vencido de lo malo. ¿Qué dice? Vénselo, o sea, los dentro de actuar, vence, pero con el bien, el mal. Entonces la venganza está prohibida, pero Dios nos da la alternativa, es que debemos de hacer el bien. Hermano, ¿y cuándo puedo hacer eso? Hermano, eso lo podemos hacer inmediatamente desde hoy. Porque estamos rodeados, por todos lados donde miremos, hay enemigos. No hace falta estar en un país del Medio Oriente que aborrecen a los cristianos. Todos somos atacados desde diferentes vanguardias, nos llegan flechazos de ataques, con muchos nombres, muchas figuras. Y tú sabes cuando nos están atacando. Entonces, vence con el bien. Esa es la bazuca que nos da el Señor. Una bazuca de amor. ¡Blum! En palabras, tratando de ilustrar esto más. No es rendirse o ignorar el mal. Es responder con una fuerza mayor, hermanos. Que no es humana. No es humana. Es de Dios.
El bien que hacemos no es debilidad, es un acto de conquista. No es solamente de obedecer, pero si obedecemos a lo que y confiamos, hermano, en lo que el Señor nos está diciendo, podemos vencer al mal. La Escritura lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia. El bien es el arma que tenemos. El amor de Cristo es el arma más fuerte que un armamento nuclear, hermanos. ¿Ok? Entonces, el mal no se vence con justicia humana, sino con la cruz de Cristo. Y para terminar ahora sí. Jesús en la cruz, colgado. Lucas 23:34. Colgado. Y Jesús dijo, colgado ahí. ¿Por quién? Por los judíos y por los romanos. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mateo 27:40. Le decían a Jesús, le decían ahí, para tentarlo, tú que derribas el templo y en 3 días que lo ibas a reedificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de esa cruz. Hasta el final el Señor tentado, o le daban tentación. Y Mateo 26:53 dice, Jesús dice, ¿acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Una legión estaba conformada por 10,000 soldados romanos. Dijo, ¿tú no crees que le puedo pedir al Señor en este momento en la cruz ahí? Señor, manda tus legiones. ¿Qué hubiera pasado? Aparece, se manifiestan y todos quedan exterminados. No fueron los romanos, ni los clavos, ni la cruz misma quienes obligaron a Jesús a quedarse en la cruz. Fue el amor que nos tuvo, que lo sostuvo en la cruz. Jesús no bajó de la cruz, ya lo entiendes, por ti y por mí. Porque te amó y porque te ama y porque te cuida y porque te observa y porque si te hacen mal también duele a Dios. Jesús no lloró por Lázaro, su amigo. Jesús estaba listo para morir, pero nosotros no. Y por eso dio su vida. Y entregamos nosotros lo mismo para nosotros seguir evangelizando al mundo y que debemos mostrar este amor con los demás. ¿Qué, hermanos? ¿Cuál es el arma que tenemos? El amor. Es con lo que tenemos que contraatacar. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de haber estudiado tu palabra, meditar en estos principios bíblicos que se han guardado en nuestros corazones, que no sean olvidados y que podamos ponerlos en la práctica. Perdónanos, Señor, porque si tú lo has plasmado en tus santas escrituras, es porque nosotros padecemos de estas debilidades. Vemos las injusticias y muchas veces queremos tomar acción, o lo hemos hecho también. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos intentado usurpar solamente aquello que te compete a ti. Perdónanos, Señor, soy débil, el pecado mora en mí. Muchas veces damos rienda a las emociones y a los sentimientos. Pero, Señor, tú que lo sabes todo, sabes las intenciones de cada hermano y hermana que están acá. Tú sabes, Señor Santo, lo que nos han hecho, lo que nos pueden estar haciendo. Y te pedimos, Señor, te pedimos que nos perdones. Nos duele, nos lastima, tú lo sabes. Nos sentimos muchas veces impotentes, Señor. Y nos identificamos aquel texto de Apocalipsis debajo de tu altar, esas almas de los mártires que te piden, dice el texto, ¿cuándo nos harás justicia, Señor? Pero confiamos, Señor, que tú lo haces y lo harás. Confiamos en ti y vamos a ser resistentes y firmes en la verdad que nos has dado para amar a quienes nos persiguen. Desear
lo bueno por los que nos ultrajan. Y esto identifica que somos tus hijos. Esto nos da seguridad que estamos dentro del pueblo de Dios. Y esto es la forma como también anunciamos que Cristo es verdad para los que están perdidos. Reflejamos esta gran responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.